Las creencias limitantes que cargamos en lo más profundo de nuestro ser acerca del dinero son un enigma que nadie parece comprender. Estas ideas preconcebidas que se ocultan en las sombras de nuestra mente ejercen un poderoso control sobre nuestras vidas y nos impiden alcanzar nuestra verdadera prosperidad. Es increíble cómo estas creencias, silenciosas y esquivas, se arraigan en nuestra psique, sin que nos demos cuenta. Nos susurran al oído que el dinero es algo malo, sucio, que corrompe y destruye todo a su paso. Nos convence de que no merecemos tener abundancia y nos condenan a una vida de escasez y limitación. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido culpables por desear tener más dinero? ¿Cuántas veces hemos escuchado voces internas que nos dicen que el dinero es para los egoístas y que buscar la riqueza es un acto de codicia? Estas creencias subyacentes nos aprisionan en una realidad de carencia, impidiéndonos alcanzar nuestro potencial financiero. Debemos reconocer que el dinero en sí mismo no es bueno ni malo, sino simplemente una herramienta que puede ser utilizada de diversas formas. Es nuestra relación con el dinero y cómo lo administramos lo que determina su impacto en nuestras vidas. Al final del video, como siempre, te daré un regalo para que sanes ese doloroso pasado que no te deja avanzar, eliminando estas creencias y muchas más que muchos tenemos y no somos conscientes de eso. No te vayas sin ver el final, que es la parte más importante del video. A continuación, descubriremos 7 creencias ocultas que muchos de nosotros tenemos en nuestra mente y ni siquiera somos conscientes de ellas. Comencemos. Muchos nos rendimos a la idea de nunca ganar mucho dinero debido a que en nuestra mente hay un pensamiento persistente que nos dice que solo algunos elegidos pueden ganárselo, ya sea por su carisma, su habilidad para negociar, etcétera, etcétera. No seamos tontos. Muchos quizás tengan una inclinación natural para ganar dinero, pero muchísimos otros, y tú puedes estar incluido, llegan a obtener riqueza debido a su enfoque y disciplina. Suena cliché, pero es así. Estas virtudes, o mejor dicho, cualidades, les permite alcanzar muchas cosas a muchos otros. Es de vagos pensar que solo algunos se ganarán todo el dinero del mundo, y que tú no, porque no tienes las habilidades ni actitudes para hacerlo. Todo eso puede desarrollarse sin importar en el punto de tu vida en el que estés. En ocasiones sentimos un temor oculto de que alcanzar la riqueza nos alejará de nuestras relaciones personales y nos sumirá en la soledad. Al igual que dije en el video anterior, sí, es cierto que obtener riqueza puede alejarte de ciertas personas, pero no de las más significativas. Puede ser que algún ser querido muy cercano se aleje, pero más adelante podría volver, y si no, significaría que esa persona no merecía compartir tu éxito. Todo aquel que te ama y te valora se quedará en las buenas y en las malas. Elige sabiamente tus amistades y con quién compartir lo que logras en tu vida. En lo más profundo de nosotros pensamos que el dinero y lo espiritual no se mezclan, que una cosa no tiene que ver con la otra, pero esto es falso. Nosotros los occidentales, a diferencia de las culturas orientales o incluso medio orientales, pensamos de esta forma debido a que la cultura nos lo inculcó, pero esto no significa que sea cierto. Lo que sí es cierto es que Dios nos regaló el mundo para que nosotros nos apropiemos de él, pero sin perdernos a nosotros mismos. Lo que no es espiritual es tenerle amor al dinero y poner el dinero como nuestro Dios. Esto sí nos podría llevar a la perdición. Dios quiere que ganes mucho dinero. Es más, Dios te creó para que seas abundante en todo sentido. Es nuestra pequeña mente que por torpe no logra comprenderlo. En otras culturas, incluso más religiosas que la nuestra, por ejemplo los judíos, son un muy buen ejemplo de esto. En su cultura no existe la espiritualidad separada del dinero y mira cómo les va. En la sociedad hemos aceptado que el dinero es un tema incómodo, un tabú que no se debe discutir abiertamente. Esta creencia sutil nos lleva a evitar conversaciones sobre finanzas personales, a esconder nuestras luchas financieras y a mantenernos en la oscuridad respecto a las oportunidades de crecimiento económico. Nos sumerge en una cultura de ignorancia y perpetúa la falta de educación financiera.
Esta creencia por sí sola no es dañina, pero lamentablemente esta creencia lleva automáticamente a la siguiente. Pedir ayuda financiera es una señal de debilidad. Cuánta tristeza y angustia se esconden tras estas palabras. Desde lo más profundo de nuestro ser, nos enfrentamos a una batalla interna entre el orgullo y la realidad que nos ahoga. Nos asusta reconocer nuestra necesidad de ayuda en asuntos monetarios y en silencio nos juzgamos a nosotros mismos. Esta creencia tan sutil se arraiga en nuestro interior, llevándonos a creer que pedir apoyo o buscar asesoría financiera es un signo de debilidad o incompetencia. Nos aferramos a la ilusión de control y autonomía, pero en el fondo nos desmoronamos sintiéndonos atrapados y solos. Sácate esta idea de la cabeza que también es cultural. En lugar de apoyarnos unos con otros financieramente, tendemos a no hablar del tema abiertamente, lo cual nos mantiene en ese estado deprimente por más tiempo del necesario. Otras culturas se dan la mano unos con otros y prosperan increíblemente rápido gracias a esto. Los ricos y millonarios también comprenden que en el apoyo mutuo está la prosperidad. Por alguna razón, los ricos tienen normalmente amigos ricos. Creemos también que ganar mucho dinero nos hará cambiar, pero la realidad es que simplemente amplifica lo que ya somos realmente. El que es generoso en la pobreza lo será en la abundancia, y el que fue egoísta con poco dinero será aún más egoísta con mucho dinero. El dinero es solo un amplificador, así que si consideras que haces el bien, que eres generoso, te importa mucho proveer a tus seres queridos y que solo quieres ayudar a los demás, el dinero amplificará todo eso que ya tienes, no lo cambiará. Existe una creencia muy peligrosa para nosotros y para los que nos rodean. Nos aferramos en secreto a la dolorosa creencia de que nuestra situación económica actual está irremediablemente determinada por las experiencias pasadas que nos han marcado. Nos dejamos llevar por la convicción de que no podemos escapar de un destino oscuro y lleno de carencias. ¡Qué erróneo es esto! Esta creencia sutil, aunque dolorosa, nos aprisiona y nos impide avanzar hacia la prosperidad y la abundancia que tanto anhelamos. Es necesario confrontar y sanar esas heridas del pasado, reconocer que nuestras experiencias pasadas pueden haber dejado cicatrices profundas, pero que esas cicatrices no nos definen ni determinan nuestro destino. Tenemos la capacidad de sanar y transformar nuestra relación con el dinero y la abundancia. Solo tienes que trabajar y estar preparado para cuando se presenten las oportunidades. Dios no deja solo a nadie. Lo que debe determinar tu futuro es lo que haces hoy en el presente, pero el presente va a cambiar cuando sanes tu relación con tu pasado. Todo está conectado. Sana esas heridas del pasado para que logres cambiar tu mentalidad hoy, y así tu futuro sea diferente de lo que fue tu pasado. Existen más creencias arraigadas en lo profundo de nuestras mentes, pero dejaremos hasta aquí este video porque si no se hará muy largo y no quiero aburrirte. Si este video llega a los 100 likes, pues con gusto haré una continuación con 7 creencias más, que son igualmente peligrosas para ti. Y aquí el regalo que te prometí. Abajo en la descripción de este video te dejé un link que te llevará a mi canal privado de Telegram. Allí encontrarás un mensaje fijado en la parte superior con un entrenamiento totalmente gratis, que te ayudará a eliminar estas creencias sobre el dinero que te limitan, que no te permiten avanzar más rápidamente. Únete a nuestra comunidad para que recibas el entrenamiento gratis y también para que recibas consejos, estrategias, tips e información que te ayudará en tu crecimiento personal y por lo tanto tu éxito. No tienes nada que perder y tienes todo para ganar. Te espero. Esto ha sido Madi, un canal exclusivamente dedicado para entregarte información para tu crecimiento personal, para que logres el éxito en todas las áreas de tu vida. Sin mucho más, hasta la próxima.